Hola, apreciables estudiantes. Les saluda el profesor Giovanni. En esta ocasión vamos a calcular las medidas de tendencia central, pero de datos agrupados. En este caso va a ser la media de datos agrupados. Me dan una tabla, que es la información, tabla número 6, y la tabla consiste en salarios mensuales de un grupo de trabajadores de una fábrica de calzado. El salario y el número de trabajadores. De 500 a 1000, 5 trabajadores devengan un salario entre 500 a 1000. Y así sucesivamente. Esta tabla la vamos a convertir en una tabla de distribución de frecuencias, como usted la ve aquí. Entonces note que de 500 a 1000, 5 trabajadores. Aquí ya tenemos la frecuencia. Y prácticamente tenemos esto. Pero para construir la tabla, yo tengo que tener claro cuál es la fórmula para calcular la media de los datos agrupados. Y dice que la media es igual a la sumatoria ¿de quién? De la frecuencia por la marca de clase, el X sub I, partido la suma de las frecuencias. Entonces necesito calcular la marca de clase. Y luego de calcular la marca de clase, necesito multiplicarla por la frecuencia, que es lo que tengo aquí. La marca de clase de 500 a 1000 es 750. ¿Cómo fue que se calculó la marca de clase? Recuerde que es el límite superior más el límite inferior dividido 2. En este caso es 1000 más 500, 1500 dividido 2, 750. Ahora bien, debo de crear la columna para facilitar F por la marca de clase, que sería 5 por 750, con ayuda de su calculadora le va a dar 3750. Y así sucesivamente formo toda la columna. Después de eso hago la suma de la F por la marca de clase, que me va a dar 172.500. Y hago la suma de la frecuencia, que me da 72. Una vez que tengo esos datos, entonces lo que debo de hacer es introducirlos a la fórmula. Entonces, ¿quién es la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase? 172.500. Dividido la suma de la frecuencia, que es 72. Y en este caso sería 2395.83. Eso sería la media. Ahora, ¿cómo se interpreta este valor? La forma de interpretar este valor es que la mayoría de los trabajadores devengan un salario mensual cerca de los 2.395.83 en la fábrica en cuestión. Eso sería cómo se calcula la media de datos agrupados. Ahora veamos cómo se calcula la mediana de datos agrupados. La mediana de datos agrupados sería así. La mediana es una X con un colochito arriba. Es igual al límite real inferior más, abro paréntesis, n medios, menos la frecuencia acumulada anterior, todo eso partido la frecuencia del intervalo, y todo ese paréntesis multiplicado por I, que es la amplitud. La amplitud no es más que el tamaño del grupo. ¿Y cómo encuentro la amplitud? El límite superior menos el límite inferior. En este caso sería 1000 menos 500 da 500. Y vale 500. Bueno, con esa información, entonces, lo primero que yo debo de calcular es n medios. Para conocer yo la profundidad de la mediana o saber por dónde va a estar localizada. ¿Quién es n? 72. Dividido 2, 36. Ahora, ¿qué debo hacer con este 36? Escuche. Este 36
Ya previamente yo ya formé la tabla y para calcular la mediana de datos agrupados solo necesito la variable, la frecuencia y la frecuencia acumulada. Y este 36 lo debo de localizar en la frecuencia acumulada. De no estar el 36, tomo el inmediato superior, que es 40, que ya lo tengo marcado aquí, ¿verdad? Entonces, ¿para qué yo marqué eso? Porque de esta fila que está sombreada, de ahí voy a obtener los datos para introducirlos, ingresarlos a la fórmula. Entonces digo, la mediana es igual al límite real inferior, que en este caso es 2000, más, abro paréntesis, n medios, ¿quién es? Ya lo tengo aquí, que es 36, menos la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada donde estoy anterior, que en este caso es 23. Todo eso lo voy a dividir dentro de la frecuencia del intervalo, que en este caso es 17. Y todo esto lo voy a multiplicar por la fórmula por I. Y recordemos que I es igual a 1000 menos 500, que en este caso va a ser 500. Entonces por 500. Recuerde que esto es el tamaño de grupo, la amplitud. Entonces, trabajando eso, con ayuda de nuestra calculadora, entonces el resultado que yo voy a obtener aquí es 2382.35. Y eso es la mediana. Ok, ¿cómo podemos interpretar la mediana? Recuerde que la mediana es el valor que deja el 50% a la izquierda y el otro 50% a la derecha. Entonces puedo decir la interpretación. El 50% de los trabajadores tienen un salario por debajo de los 2.382.35 quetzales en la fábrica en cuestión. Eso sería la interpretación de la mediana. Ok, en este mismo orden de ideas, ahora calculemos la moda. Note usted que la moda es igual al límite real inferior más este triángulo que está aquí, le vamos a llamar delta. Delta 1 partido delta 1 más delta 2. Y todo eso multiplicado por I. I es la amplitud e I es la amplitud. Bueno, pero delta 1, ¿qué es? Aquí lo tenemos. Delta 1 es la frecuencia modal menos la frecuencia anterior. Y delta 2, la frecuencia modal menos la frecuencia posterior. Ahora la pregunta es, ¿quién es la frecuencia modal? La frecuencia modal es la frecuencia más alta. Y por simple inspección es 17. Casualmente la misma fila que usé en la mediana. Es una casualidad, no necesariamente va a quedar así. Entonces lo que procedo a hacer es calcular los deltas. Entonces digo, delta 1 es igual a 17 menos la anterior. ¿Y quién es la anterior? 10. Que en este caso es 7. Entonces delta 2 es la frecuencia modal, que es 17 menos la posterior. En este caso será 13. Y a 17 le quito 13. Me queda 4. Ok, con esos valores entonces ya los puedo introducir en la fórmula de la moda. Entonces moda es igual. Límite real inferior, el límite donde está sombreada la fila, que es 2000. Más, abro paréntesis, delta 1 es 7. Delta 1 otra vez es 7. Más delta 2 es 4. Y todo eso multiplicado por la amplitud, que es 500.
Con ayuda de nuestra calculadora, el delta que nos va, la moda que nos va a quedar es 2318.18. Esa es la moda. Ahora, ¿cómo interpreto yo la moda? Puedo decir que el valor, que el sueldo recurrente en la fábrica en cuestión que devengan los trabajadores mensualmente es de 2318.18. Eso sería la interpretación de la moda. Ahora bien, hagamos un resumen. Pero antes aquí tenemos el valor medio. El valor medio. ¿Y qué es el valor medio? Es donde yo voy a sumar la marca de clase más grande, que en este caso es 750 con 4250. 750 más 4250 y luego lo divido entre 2 y eso me va a dar 2500. Ok. En forma de resumen, la media. ¿Qué palabras debo usar para la media? Mayoría, cerca de, alrededor de o promedio. Para cuando yo lo vaya a interpretar. Y la media es 2395.83. La mediana, el 50% por debajo o el 50% por arriba. La moda, 2318.18, yo puedo usar las palabras predominante, recurrente, el que más se repite. Y el valor medio a la mitad de la distribución. En este caso de salarios. Eso sería las medidas de tendencia central para una serie de datos agrupados. Recuerde, usted debe construir sus columnas de acuerdo a lo que le está pidiendo la fórmula, para no trabajar por gusto. Espero que le haya servido, querido estudiante. Hasta la próxima.